riesgo. La polución orgánica, metales, y no estamos hablando de mercurio, estamos hablando de metales que producen, por ejemplo, flombemia, que eso en el 2002 sucedió en Uruguay. Muchos jueces presentaron flombemia como cuadro clínico significativo, y eso puede dar lugar a criterios dentro del diagnóstico de TEA también. Virus, bacterias, infecciones, meningitis, de bebé, procedimientos médicos y farmacéuticos también pueden generar, alteraciones metabólicas maternas, factores nutricionales, el factor del ácido fólico, edad paterna, edad materna, son todas cosas del medio ambiente que pueden llegar a tener un efecto muy significativo a la hora de consolidar el diagnóstico o la epigénesis del TEA. La hipoxia. También. Yo puse algunas, pero hay miles. Si uno se pone a estudiar esta cuestión, va a ver que hay estudios de todo tipo y color para el que lo quiera leer. Bueno, ¿qué es el TEA según el DSM-5? Yo lo traje porque es importante, porque pasa de una tríada a una diada. Eso tenemos que tenerlo presente. Muchas veces hablamos de la tríada del TEA o del autismo, cuando hoy en día se habla de una diada. Son dos. Entonces, existen dos dominios elementales para comenzar a pensar en TEA. Uno es el déficit en la comunicación social, y dos son las conductas e intereses restringidos y estereotipados, de paréntesis, sensorialidad. Y el anterior tiene que ver con lo social. ¿No? Antes se hablaba de una antigua tríada de comunicación, interacción social y restricción de intereses. Eso es el DSM-4. Porque ahora acuérdense que dentro del espectro aparece el síndrome de Asper, aparece el RED, aparece un montón de criterios. Dentro del espectro autista aparecen un montón de criterios diagnósticos que antes estaban dentro de trastornos generalizados del desarrollo. Entonces se acotan, o como dicen en realidad, se centran los criterios para poder pensar en la noción de espectros. Entonces, pero hoy también sucede que se le da mucho más prevalencia a la sensorialidad, que antes se tenían tanto en cuenta, que es la famosa integración sensorial que nombraron acá, ¿cierto? Entonces, el enfoque del DSM-5 destaca la importancia de múltiples informantes, la observación clínica, informes paternos y maternos, cuestionarios de screening o despistaje, que es lo que hablábamos hoy, informes pedagógicos, médicos, psicológicos, asistentes personales, acompañantes terapéuticos, acompañantes pedagógicos en aula, cuidadores, entre otros. Se le empieza a dar lugar al pensar desde la interdisciplina. Capaz que el DSM-4 antes con un diagnóstico psicológico y con criterios del psiquiatra se ataba. Autismo. Hoy en día se pide muchísimo más para precisar un diagnóstico. Y está bien que sea así, porque se hace mucho más específico, se hace mucho más integral en el sentido. Entonces, la presencia en la historia de comportamientos e intereses repetitivos y restrictivos aumenta la estabilidad del diagnóstico de TEA y las posibilidades de discriminar el TEA y otros trastornos. Entonces, cuando se diagnostica un TEA así fuerte, es hacer un seguimiento diario de la vida de la persona y anual también, y más adelante, para tener también, ver si no hubo criterios de equívocos a la hora de diagnosticar. Entonces, a grandes rasgos, llegamos acá al DSM-5 y en la primera parte de la charla, donde hablamos de orígenes y que es el tema un poco introductorio. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que me haya olvidado que quieran aportar? Es importante no quedarse con dudas, no tengan vergüencita porque digo, es fundamental que aquello que nos va quedando lo tengamos bastante como firme, ¿no? Es más, está incluido un espacio para eso, justamente. Igual ahora en lo próximo vamos a hablar de los abordajes interdisciplinarios educativos, pronósticos y propósitos. ¿Dudas por acá? ¿Joaquín? No, quería hacer una consulta. ¿Cómo? He entendido que en el DSM-5 Sí. el trastorno de red quedaba separado. Queda en un subtipo separado, pero entra dentro del neurodesarrollo y el espectro autista porque puede haber variabilidad de los trastornos. Mismo el trastorno de red puede ser un diferencial. Entonces, no, pero el DSM-5 está muy interesante porque también te propone los diferenciales. Y ahí te permite ver las variaciones y los intercambios. ¿Sabes? ¿Puedo acotar ahí? ¿Sabes cuál es el tema? En realidad el DMS-5, que es lo que más se habla en Uruguay, por ejemplo, que no toda parte del mundo es igual, pero es que más se habla en Uruguay, está elaborado pensando sobre todo en la investigación. ¿Ah?
Entonces, ¿qué ocurre? A diferencia del DMS-10 o los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que es para los tratamientos, pero el DMS-5 es para investigación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se elabora el DMS-5, dado que lo que se busca es colaborar con la futura investigación de los trastornos del espectro del autismo, los que quedan incluidos dentro de los TEA son los que aún no se saben con certeza qué es lo que motiva esos trastornos. En el caso del X frágil, del síndrome de Rett sobre todo, que ya se sabe con exactitud cuál es el cromosoma que motiva ese trastorno, obviamente quedan fuera, porque no están... lo único que ocasionaría dejarnos dentro del MS5 los trastornos del espectro del autismo sería confusión. Es decir, ya se sabe que los otros que quedan por investigar no son el X frágil porque ya están analizados. Y así que los del X frágil lo dejamos afuera y el trastorno de Rett, que también es en el X, lo dejamos afuera para centrarnos en otros genes y en otros cromosomas a investigar. No sé si quedó claro. Pero igual no quita que el resto. Pero siguen siendo autistas. Sí, podés tener en cuenta los diferenciales. Sí. Los diferenciales del DSM es importantísimo porque ayudan a pensar por dónde va el chico, chica, adolescente o adulto. No es lo mismo un adulto con TEA y la variación del espectro en un niño y la consolidación del espectro. Eso lo vamos a ver en pronósticos. Pero lo que tú decís está muy interesante, pero igual no quita que sean dentro del neurodesarrollo. El neurodesarrollo es a lo largo de toda la vida. Por más que se sepa qué gen lo produce, no significa que no haya variabilidad. Ah, no. Eso es algo que se está estudiando hoy porque se dicen, bueno, si tengo un gen que produce esto, ¿por qué está variando? ¿Qué está pasando? Y eso es algo que hoy está en el pleno tapete de la psiquiatría y la neurología contemporánea. Porque si bien empezamos pensando en adultos, pasamos a pensar en niños y hoy en día no pensamos en adultos. Entonces tiene eso la ciencia también. Y se hace muy complejo, todo el que conozca a un adulto con TEA, si no hubo un abordaje integral o si no se dio con la tecla, con el diagnóstico, etc. Hay variabilidades del cuadro que muchas veces mismo los neurólogos o los psiquiatras no dan cuenta cuál es la variabilidad del cuadro. Y eso está bastante complicado para nosotros, para todo lo que trabajamos en la cuestión. Una pregunta, he leído bastante, sé bastante sobre autismo con mi hijo, pero nunca había escuchado el síndrome de Rett. No sé. Yo también quería preguntar. Síndrome de Rett en realidad es un trastorno de neurodesarrollo que tiene causales más sólidas a nivel genético que produce ciertas alteraciones que no son tan similares al TEA. Pero eso después lo buscas, eso lo googleás, pero es otra subvariación dentro del neurodesarrollo. Es como el X frágil, son otros trastornos dentro del neurodesarrollo y la gama es la cuestión. No significa que un TEA desarrolle Rett, tranquila, pero son otro tipo de condiciones. Dentro de los factores, el consumo, la gestación, ¿puede afectar? Eso se está estudiando mucho, la pasta base. Está estudiando en el Pereira con Garrido. Eso aún no hay estudios concluyentes que digan. No entendí la pregunta. Consumo de psicoactivos. Sí, es una de las variaciones ambientales que puede haber dentro del cuadro. Yo tengo un chico que se está estudiando, que la madre es consumidora de pasta base, y el chico tuvo pasta base en el sistema hasta los 7 años. Y hoy en día tiene un cuadro de TEA que no podemos consolidar el diagnóstico, pero tiene características claras. Puede ser. Pero ¿hasta qué punto es el consumo y el ambiente? ¿Hasta qué punto es la genética? El psiquismo fetal, todo El eso. psiquismo fetal, todas estas cuestiones. Yo creo Ahí hay relación directa. No como Lo una hay. única cosa. Pero Lo la que relación pasa tiene es ver, que, pero no sabemos cuándo. perdón, ahora cuando... Es tan amplio que es difícil, o sea, todo lo que puede llegar a causar el autismo es muy difícil también como prevenir, ¿no? Pues yo digo, ¿a dónde me voy a vivir? Porque digo, cuestiones ambientales en todos lados. O sea, cuido la dieta, Sí. pero vivo acá en Uruguay y capaz ¿Qué que... comes? No, Cereales. difícil, ¿no? A ver, cereales Nestlé, por ejemplo. no, pero una cosa que tenemos Tiene que... que ver con también el transgénico. Sí. ¿Y hasta qué punto el No transgénico está sé, causando cosas o no? no está tampoco. Lo que me parece que lo fundamental y lo que no hay que perder de vista es que no es un trastorno del espectro autista, es que y no hay una causa de autismo, y que no hay un autismo, es que son
trastornos del espectro del autismo. Y son todos muy distintos. Los grados son tan diversos que a veces cuesta reconocer dentro de la misma problemática, pero además las causas son distintas. El tema es que tenemos que tener clarísimo que autismo es un conjunto de síntomas, no es una patología, no es un trastorno del neurodesarrollo, no es uno. Es mucho lo que ya se sabe, es muchísimo lo que queda por saber. Se sabe que hay involucrados una cantidad de cromosomas, que pueden haber, que están involucrados, pero no siempre es el mismo el involucrado. Y que se interrelacionan con una cantidad de genes que no siempre son los mismos. Entonces, lo que pasa es que a veces hablamos de autismo y tendemos como a creer eso, ¿no? Que estamos hablando de una. No, es una serie de síntomas, de diferentes orígenes, de diferente profundidad, con las comorbilidades, que eso lo vamos a tocar un poco también después, que llevan a más confusión. Y es complejo, el autismo es muy complejo. Y eso quizás es lo que genera que se aborde con tan poca precisión y que se aborde tan poco. ¿Qué más que nos aporta también todo esto? Realmente, ¿qué nos aporta para el trabajo cotidiano, del diario, del día a día, saber la epigénesis? Pero yo creo que, vos sabés que yo soy una convencida de que cuanto más se sepa del tema, cuanto más sepamos, porque yo siempre estoy apostando al razonamiento de la gente. Pero eso sirve para aplacar ansiedades, cosas de los padres, más que nada. No, yo creo que no. Yo digo un lugar profesional. Sí, puede ser. Vos podés decirme, no, Stefano, mirá, a mí no me parece. Tiene que ver con eso, pero en el trabajo cotidiano, el día a día, con el niño, nos aporta conocer la epigénesis. Digo, realmente, para mí lo que tenemos que tener en claro es desde qué lugar nos estamos parando, qué enfoque y qué perspectiva le estamos dando a la cuestión. Y yo, sinceramente, me quedo con lo que dice Valdés, que el TEA es plural y diverso. Desafía los manuales y las nomenclaturas, se acerca y se aleja de los prototipos, según cada caso, cada persona, cada subjetividad. La diversidad humana se resiste a la rigidez estática y unívoca de las etiquetas. Personas singulares, múltiples espectros. A mí me parece que tiene más que ver con eso, todo lo que hablamos. Es importante tener en cuenta, quizás para no tomar decisiones apresuradas en pos de una cura. A mí me parece que esa es la clave. Si hablamos de una condición, se hace muy difícil curar una condición. Entonces, las palabras importan mucho cómo hablamos y qué decimos y cómo definimos. Pues nosotros pensamos en condición, en una posible discapacidad. ¿Dónde entran las nociones de cura? Ahí. Y lo digo porque después vamos a trabajar el tema. Karina. Me importa mucho, sí, cómo lo dicen, porque acá veo que hay muchas... Yo no oigo nada, parece sorda. Que son profesionales, en el momento que se lo dicen a un padre. Porque un padre cuando lleva a su hijo a la consulta o a la escuela, no dice nada, me dice que su hijo es autista y psicótico. Y psicótico. Claro, a una persona que no sabe nada, que venga y le diga a un profesional, ¿no? Que le diga que su hijo es psicótico y se lo diga así. Es un choque, es un golpe, ¿no? Hay que ver que los profesionales antes, estoy hablando de acá 7 años atrás, profesionales, psicólogos, psiquiatra infantil, que no le sepan hablar a un padre o no sepan expresarse, yo creo que es un golpe. Porque los chiquillos aprenden cuando un padre está sano, por mi experiencia. Yo tengo 2 niños con autismo y los 2 son completamente distintos, por eso acá dicen sí, el espectro. Sí, son completamente distintos. Pero uno aprende del otro. El espejo, sí, el espejo. Que son casos distintos, ¿no? Pero aprenden uno al otro, pero a veces los profesionales no saben cómo decírselo a un padre, porque que me digan que mi hijo es psicótico, lo primero que yo entendiera es que mi hijo estaba loco. Entonces es chocante. Yo salí de ahí y no sabía ni para qué lado correr. En mi primera experiencia, ¿no? Y estoy hablando de hace 7 años, y que después lo empiezo a llevar, que yo me puse a estudiar, que me puse a buscar, porque no había información, porque los profesionales no estaban preparados hace 7 años.
Porque que te digan que tu hijo va a ser tardío al hablar, tardío a caminar, y cuando yo veo que mi hija es completamente normal, caminó a lo que tiene que caminar, habló lo que tiene que hablar, y que diga que sea tardío, un profesional que me venga y me diga eso, y yo como madre estoy viendo que no, que está mal. Él no habla, él no se sentaba, hay algo que está mal. Y yo como, no sé cómo explicárselos, ¿entienden? Digo, un profesional tiene que estudiar o por lo menos informarse. Sí, hoy en día los pediatras están formándose. Pasa que a veces ni ellos te saben explicar. Claro, porque mira, Ellos mi no hijo, entienden mi hijo, demasiado es decir, tampoco. tiene memoria como dijo él. Te dice uno te dice una cosa y otro te dice otra. Mi hijo se puede acordarme de todo. No se Yo puede cada acordar. cara que saca. Y no daba nombre. Ahí está el problema que tienen todos los padres de autistas, porque todos dicen cosas Claro, diferentes. una psicóloga amiga se pare enfrente a 7 chiquilines completamente distintos, porque ninguno era igual, y que te diga, te salga de la consulta 45 minutos. Y diga, mira, tu hijo sabe leer. A mí se me cae la cara de vergüenza que una psicóloga me diga que mi hijo sabe leer. No sabe leer. ¿Cómo le explico yo a una profesional que tiene más estudio que yo, que tiene 5 o 6 años, que tiene, yo qué sé, cuántos posgrados, lo que sea, que mi hijo no sabe leer? Que mi hijo tiene memoria receptiva. Mi hijo todo lo que ve, tata, devoto, disco, todas las marcas se las conoce. Memoriza el símbolo. Entonces, hoy en día, hoy en Uruguay, miren, en Uruguay, quieras o no, tenemos... O sea, ¿quién nos dice que somos especialistas en TEA? ¿Quién define que somos especialistas en algo si la Universidad de la República no te especializa en posgrado? La Católica tampoco. Entonces, ¿quién define los criterios de conocimiento acá en Uruguay? ¿Quién define que yo sé algo de TEA? Vamos a ser sinceros. Raquel, que dijo que no sé algo. Pero, a ver, pero es real, si no vamos a Argentina, no vamos a España, no nos movemos, no nos formamos, no leemos, no nos partimos la cabeza, nosotros los profesionales, que realmente nos interesa el tema, se hace muy difícil. Y póngase en lugar de un pediatra. Entonces, hoy en día, yo estoy en un curso que se está haciendo relativamente nuevo, de diplomatura de trastornos del espectro autista, de la doctora Garrido, y bueno, es la primera edición, y hay 2 pediatras. Pero un pediatra realmente tiene tiempo para ir a formarse a Argentina, tiene tiempo para ir a formarse a España, puede leer, aparte de todo lo que tiene que leer diariamente de la pediatría, específicamente pediatría en TEA. Entonces hay que empezar a pensar cuáles son los criterios que nos dicen que la gente empieza a formarse o no en esta cuestión. Sí. No solamente pediatra. No, el pediatra no es especialista. No, el pediatra es el primero en captar, es uno de los primeros en captar. Lo que sí debería ser obligatorio. Pero tendríamos que tener un protocolo nacional estandarizado. A los padres nadie los escucha. Pero tendríamos que tener un protocolo estandarizado en pediatría para decir, pasa, eso es un screening o despistaje. Un EMCHA, por ejemplo, pero no lo tenemos porque estamos muy lentos. Chile tiene un promedio de diagnóstico de 4 años, 11 meses a nivel nacional. Muy bueno, pero tiene protocolos reales sobre TEA el Ministerio de Salud chileno, se ven con la sigla. ¿Tú quieres decir algo en el fondo? No, el pediatra a veces tampoco puede, en una consulta corta, en donde tiene que medir y pensar el niño, ver si el niño está dentro del espectro o no. No, perdón, no. Bueno, no. Lo que el pediatra puede ver y debería verlo. Si el pediatra no puede detectar, vamos a tener que cambiar la consulta pediátrica. En la interdisciplina, el pediatra es un profesional de la salud y es un médico. Entonces tiene que poder ver alteraciones del desarrollo. Y derivar, si no detecta el pediatra, ¿quién deriva? Inclusive en la consulta, si es un efecto muy leve, Es no lo que se se hace en ve. el mundo. No se ve, no se ve. Diversos factores que no tienen que ver con negligencia. Que no tienen por qué ver específicamente con negligencia. Es porque es un espectro muy leve, o porque la consulta fue rápida, o por un montón de cosas. Que en realidad muchas veces somos muy críticos con los médicos, muy críticos y muy duros. Y ellos recuerden que el Sistema Nacional Integrado de Salud les pone 20 pacientes en, ¿cuánto? 2 horas, hora y media. Digo, nos debemos un debate real como sociedad para decir, bueno, qué es lo que queremos y qué
qué no queremos. Pero es un debate nacional. Perdón, pero ¿cómo haces? Porque si vos vas... La voy contigo un segundo. Dale, dale. Más fuerte porque está, si no, no se oye. Sí. Que es difícil, a veces me pasa con la conversación con la pediatra, que es difícil determinar un diagnóstico. Si yo tengo un niño de 3 años y hace un año y medio y estamos estudiando ciertas conductas, para un pediatra es difícil determinar un diagnóstico. Uno trata de abordarlo desde el proyecto, bueno, pero pediatra, psicomotricista, fonoaudióloga, y depende mucho de la postura. Una de las sugerencias que yo recibí de la pediatra mía fue justamente esto, que yo empezara a estudiar un poco más sobre el tema, a formarme, pero realmente es difícil. Entonces ella la explicación que me da, de repente, que si bien mi hijo cumple algunas características dentro del espectro, me dice, bueno, estaría dentro del espectro, pero no sé si es autista o no. Claro, no se puede consolidar diagnóstico. Claro. Y eso es real. A mí me pasa en la clínica que me llegan derivados diagnósticos de maestras, de mismos padres, o mismo los doctores. Consolidar diagnóstico de TEA. Y yo les puedo decir que es un chico que no entra en el diagnóstico, pero no me da los criterios. Eso es otro problema que tenemos con la clasificación del DSM-5. Bueno, yo quiero hablar, anotame porque... No lleva tratamiento, lo Sí, importante sí. es ver las dificultades y tratarlas. Sí, pero si no tenés diagnóstico, el BPS No, no te da sí, nada. uno necesita un diagnóstico, pero en el camino de que no llegue a ese diagnóstico, trabajar. ¿Algún aporte más? No, una cosa nada más para contestarle a esa mamá que hablaba hoy de el tema de que el profesional le habló de esa manera y le dijo que a ti. Hay una cosa que todos los profesionales, hoy lo dijo Estefano, ellos no tienen la verdad de nada. Y hay una cosa que deberían hacer los pediatras, psiquiatras, todos, que es sentido común. Y eso no te lo aprenden en los libros, no lo aprenden. Porque no puede ser que ese profesional o otros tantos que llevan o a los pediatras le decimos, mi hijo yo veo, observo tal cosa y el pediatra te dice, ay no, madre, está bien, hay cuestión de... Si tú como pediatra o profesional tenés dudas, consulta con un colega. Si yo tengo dudas, yo no sé en qué ómnibus me tengo que ir, señora, ¿pasa acá el ómnibus? Pregunto. Pero los profesionales muchas veces no consultan con otro colega. También este sentido común, ¿cómo le va a decir a una madre? ¿Entendés? Cuando uno le van a dar esto, dice, lo siento, ni siquiera lo siento, su hijo tiene autismo. Chan. Y bueno, dice, andate a la consulta y al igual que es un tema de sentido común, porque a alguien cuando le van a decir algo, tú vas a decir algo, tú tratas de no lastimar a la otra persona, le vas a decir más un diagnóstico. Bueno, señora, mire, estamos observando, estamos viendo, pero eso no lo aprenden en los libros, eso tiene que estar acá, dentro de esa psiquis, y no está. Otra cosa que se observa es también la soberbia. Porque ellos se creen que tienen Yo he pasado por mucho. Todos hemos pasado por Un mucho. chico iba a toda. Y no le puedes decir llevarle la contra a un psiquiatra porque ella te mete primero el dinero. Yo soy la doctora. Yo soy la que mando a poner. Usted no puede hacer esto porque está. Hay cosas que no están en el manual. Hay cosas que no están escritas. Y todos siguen la misma regla. ¿Me entendés? Digo, yo he seguido otras cosas, pero no. Y he visto que funciona. No todo está en un manual, no todo está en un libro, no todo está... Por eso a veces es bueno hacer este tipo de charlas, porque uno puede intercambiar cosas con otros padres o con otros profesionales también, porque he aprendido mucho, porque tuve que salir a leer. Pero es esa la soberbia, lo que yo noto en los profesionales. Enseguida ponen el diploma de por medio, mire, usted no, porque el que manda acá soy yo, por ejemplo con la medicación. Si no funciona cierta medicación y un padre está 24 horas, 365 días del año, yo sé cómo funciona mi hijo. Yo sé cuando la medicación me deja medio eléctrico, medio nervioso, comento acá, porque también decía de muchos profesionales, no solamente uno atendiéndolo, porque con uno no basta. Está el psicomotricista, la foniatra, tenés que preguntarle cómo le va, cómo no le va. Un padre se tiene que interesar en eso para saber después aplicar qué medicación o decirle al neuropediatra o a la psiquiatra infantil es lo que sirve, lo que está funcionando y lo que está funcionando mal. Porque no solamente para mí, porque lo que yo te hablé ahora
Sí, pasó ahora hace vamos 7 a años atrás. Yo tengo que explicar eso para mi hijo muy Sí, chico. vamos a tener que redondear este tema porque ya tenemos que pasar al otro bloque y vamos atrasadísimos. No, yo lo único que me gustaría destacar en esto es que el no estar preparados o no tener tiempo no puede ser un motivo o una excusa para que no se llegue a un diagnóstico temprano, para que no se comience con las terapias multidisciplinarias adecuadas, desde el momento de cuanto antes mejor. Justamente lo mencionaba Estefano, que la plasticidad del cerebro a temprana edad, lo que no se hace en determinada etapa, ya después no se logra. Sí se puede llegar a un diagnóstico, sí se puede, todos los pediatras deberían tener, aclaremos, el pediatra no es especializado en autismo, pero sí debería tener el conocimiento mínimo, básico, para que en los controles pueda detectar si hay algo que sea alarmante, que llame la atención y derivarlo a quien corresponda. Y ese quien corresponda sí tiene que estar especializado en autismo. Y ese quien corresponda sí tiene que tener las horas de posgrado necesarias, las horas de práctica que en Uruguay no se acostumbran a hacer, o por lo menos no la cantidad adecuada de práctica para poder realmente llegar a determinar si por lo menos ese chico puede tener un diagnóstico compatible, aunque sea con el autismo. Porque vamos a aclarar, acá se tiene miedo, si lo diagnostico y no es, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa si es autista y tú no lo diagnosticás? ¿Qué pasa si tú, por miedo a un diagnóstico que puede ser simplemente compatible con el autismo, no significa que tenga que ser autista? Significa que tiene unas características que requieren que ese niño comience rápidamente con los estímulos que pueden hacer que su calidad de vida futura sea otra. Entonces yo creo que es una cuestión de orden, creo que se necesita mucha especialización. Uruguay está muy atrás, yo les puedo asegurar que en el primer mundo esto no es así, no tiene por qué ser así en Uruguay tampoco. Faltan especializaciones adecuadas, además no tenemos un centro desde el cual los profesionales puedan hacer un seguimiento diario del chico. Muchas veces, tú lo sabrás, te encontrarás con esa dificultad cotidianamente. A veces para hacer un diagnóstico requerís una cantidad de horas, verlo interactuar en una cantidad de situaciones diarias, cotidianas, para poder llegar a un diagnóstico, a una evaluación certera, que acá es imposible hacer. Entonces no se trata de que el psicólogo, el neuropediatra o el psiquiatra infantil, o en fin, del grupo multidisciplinario no sea capaz, sino que no tiene las herramientas necesarias. A veces no es capaz porque no tiene las herramientas necesarias y no puede llegar a desarrollarlas. Entonces es mucho lo que hay por cambiar. Ese es el desafío, ¿no? Por lo menos que tengamos claro que las cosas pueden y deben ser diferentes. Justamente abordajes interdisciplinarios y educativos es dar un panorama bastante superficial de lo que significa un poquito esta cuestión. En la tercera recién vamos a profundizar en lo que es específico de cada terapia, tratamiento, etc. Por ahora vamos a apelar a entender el funcionamiento entre tratamientos y abordajes. ¿Y qué es la interdisciplina? Porque a veces se dice multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina. Son todas formas de interactuar a nivel de conocimiento, pero no son las mismas, son las tres distintas. Yo voy a hablar mucho de interdisciplina, que es lo ideal, hasta el momento. Bueno, primero, ¿qué es la noción de abordaje? ¿A qué nos referimos con abordaje? Es la acción de abordar un buque a otro y deviene del lenguaje marítimo. Abordar no viene de un lenguaje técnico, no viene de ningún lado de las disciplinas profesionales, sino que viene más de un lenguaje del mar, de puerto, etc. Y a nivel técnico se utiliza como la forma de encarar una cuestión o un fenómeno. Entonces, cuando hagamos noción de abordar algo, es cómo lo encaramos a nivel técnico. Después tengo que entender qué se entiende por interdisciplina. ¿Cómo encaramos la cuestión de la interdisciplina? La conocemos como interdisciplinariedad a la cualidad de lo interdisciplinario. Es decir, aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta en práctica de varias disciplinas. Este concepto supone la existencia de un grupo de disciplinas en relación entre sí y con vínculos previamente establecidos, que evitan que se desarrollen acciones de forma aislada, dispersa o segmentada. Se trata de un proceso dinámico que pretende hallar soluciones
a diversos fenómenos y remite a un enfoque o perspectiva de trabajo. ¿Sabes? Eso después le va a llegar a todos en el PowerPoint. ¿Lo van a bajar por la página? ¿Puede ser? ¿El PowerPoint? Sí, vamos a publicar en la web todo el material, lo que estamos filmando, y se va absolutamente todo. Y todo el material que lo he puesto por él y lo que vaya a decir yo también. Así que van a poder repetir. Entonces, ¿cuál es la página? ¿La puedes nombrar? autismouruguay.com. Entonces, cuando hablamos de nociones de interdisciplina, tenemos que ver nociones, y formas de trabajar en conjunto y con una misma direccionalidad. Tenemos que descontracturar todo lo que sean acciones aisladas e individuales sobre una situación. Porque hay un entramado entre las disciplinas que permite una comprensión integral y no lineal. ¿Ah? Entonces, algunas disciplinas que interaccionan directa e indirectamente con el fenómeno de TEA son muchísimas. Y algunas son la medicina, la psicología, la pedagogía, la fonoaudiología, la psicomotricidad, la genética, la arquitectura, el derecho, la ingeniería, las ciencias sociales, la odontología. ¿Le llamó la atención nada? ¿Cuál? ¿Por qué? Arquitectura. ¿Por qué la arquitectura o la ingeniería tiene algo que ver con TEA? ¿Tiene algo que ver? ¿El derecho? ¿Tiene algo que ver? ¿Sí? ¿Ciencias sociales? Pero cuando hablamos de TEA, ¿qué hablamos? Paradigma médico. Pensamos en la medicina. Entonces, entran los psicólogos, los psicomotricistas, el radiólogo, el médico. Entonces, cuando hablamos de medicina, tenemos que hablar de la parte fisiológica. La psicología, los procesos cognitivos. La pedagogía, el aprendizaje. Lo fonoaudiológico, la parte fonolingüística. La psicomotricidad, la corporalidad. La genética, la epigénesis. La arquitectura, espacios inclusivos. Yo juego en el equipo de arquitectura, no le digan a nadie cuál fue el equipo de arquitectura, hablo mucho con los arquitectos. Están mucho con el tema de espacios inclusivos, están dando mucho eso en la facultad. Porque es ley. Entonces me pregunta, Estefano, ¿qué es esto de inclusivo? Porque ahora el arquitecto tiene que pensar no en edificios, no en métricas, ni en cuantificar. Yo tengo que pensar en